La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia, hola a todas. Pues que hemos vuelto, que hace tiempo que, éramos mecenas y cosas que pasan en la economía familiar, pues que no pudimos seguir. Y ahora estos días estáis ayudándome a centrar un montón. Tenemos un peque de 10 meses y pues que cada mañana nos alegráis, nos ayudáis a centrarnos y sigue estando ese calorcito del primer día que sé que es muy difícil de sostener, pero que lo estáis manteniendo de maravilla. Así que es un gusto poder volver a casa porque nunca me he ido, pero sí pudiendo aportar. Abrazo gigante desde Cádiz. Gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Breve entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. We must act now to strengthen the immunity of all societies against the virus of hate. That is why I'm appealing today for an all-out effort to end hate speech globally. Eu tô tendo influência sobre a Polícia Federal? Vocês são loucos! Loucos! Imprensa louca! Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não perguntei nada! Si hacen una solicitud habrá que valorar los datos. Cuando nos la manden, o si nos la han mandado ya, hay ya una persona específica del equipo que tiene que hacer toda la evaluación y luego una discusión interna y lo podremos valorar. Le tengo que volver a preguntar, ¿la dimisión de Yolanda Fuentes tiene que ver con que no está de acuerdo en que Madrid solicite el pase a fase 1? Es que, sinceramente, no he hablado con ella. Además, es que he estado reunida con más de 20 personas. ¿Pero se habrá reunido con ella? No he hablado con ella, pero... No, digo, en estos días previos, cuando se ha discutido si pasábamos o no. No he tenido ocasión de preguntarle a ella, pero la verdad es que mi intención, desde luego, era reestructurar este área y potenciar la salida de la situación del COVID. Tampoco las medidas de alivio aplicadas hasta la fecha han tenido por ahora un impacto en la evolución de la epidemia, dicho también con toda prudencia. No podemos, sin embargo, bajar la guardia, señorías. Debemos tener presente que todavía quedan semanas difíciles para nuestro sistema sanitario. Vamos por el buen camino, pero debemos conservar la prudencia y mantenernos alerta porque aún quedan momentos difíciles. Todas las asistencias y todos los servicios de prevención y protección contra la violencia de género fueran y tuvieran la categoría de lo que son servicios esenciales. Y la verdad es que por esta iniciativa se ha interesado la ONU Mujeres, la OCDE, todos los organismos internacionales con los que tenemos contacto y vuelven a situar a España como ejemplo en la lucha integral contra la violencia de género. Y lo sorprendente además es que nosotros no cambiamos de voto, porque hemos votado lo mismo las últimas 4 veces. Vox y el PP, por ejemplo, empezaron votando que sí, y ahora han cambiado, y resulta que lo sorprendente es que nosotros no cambiemos el voto. Y algunos partidos pues han mentido diciendo que si votabas ayer en contra es que estabas votando en contra del gobierno, o incluso que si votabas ayer en contra íbamos a dejar de tener a Pedro Sánchez de presidente, no. Muy buenos días, Cafetera. Bienvenidos una mañana más a este espacio, a este programa. Es verdad que, claro, escuchando
La portada informativa, parece que la fotografía del mundo no es muy esperanzadora, pero bueno, siendo seres humanos siempre cabe la esperanza y numerosas muestras de solidaridad y de generosidad también, aunque hoy no ocupen la portada informativa. Bueno, hoy tenemos muchos temas de los que hablar sobre la mesa. Vamos a hablar enseguida con el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, con Pablo Iglesias. Lo haremos aquí en unos minutos, porque hoy firma un texto en el periódico La Vanguardia solicitando a la Unión Europea que camine hacia un ingreso mínimo común europeo. Es una propuesta que no sustituye ni reemplaza la renta mínima en la que se está trabajando aquí en España y en la que están trabajando precisamente Iglesias y Escrivá, pero que trata de comprometer un debate similar en Europa para extender ese ingreso mínimo europeo y dotarlo de fondos extras europeos. Hablaremos con él, hablaremos también del asunto que hoy ocupa las portadas en toda la prensa nacional, la dimisión de la directora de Salud en la Comunidad de Madrid. Ha abierto una crisis en la Comunidad de Madrid. La experta se negó a firmar esta petición de la presidenta Díaz Ayuso para que la región pase a fase 1, para que relaje las medidas de confinamiento. Y en esa batalla ha dimitido la directora de Salud. Bueno, es todo un lío político monumental que hoy abre las portadas en todos los periódicos. No va a ser el tema fundamental porque teniendo un vicepresidente del Gobierno de España, una iniciativa europea, hay muchos asuntos que tenemos sobre la mesa. Sabemos que hay algunos asuntos informativos que os interesan y trataremos de ir colocándolos en orden en el tiempo que tenemos adecuado para esto. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a repasar la actualidad. Vamos a hablar también aquí de la agenda internacional, la fotografía internacional informativa. Hablaremos también con Ana Pastor, la periodista, sobre series. Hoy vamos a hablar sobre una serie de medioambiental, ecologista. Nuestro Mundo está en Netflix, la han puesto gratuita en YouTube para que os hagáis una idea. Es una serie extraordinaria que está rodada en 4K, os va a impresionar muchísimo. Hablaremos con Ana Pastor, la periodista, sobre eso. Hablaremos también con Ainhoa Goñi, el relato de los viernes, con la voz de Pachi Freites, así que tenemos un menú muy importante y luego ya le preguntaremos a María.es si en este desconfinamiento está haciendo deporte, que sospechamos que continúa en su agenda vigoréxica. No, pero bueno, hablaremos de muchas cosas, así que ya sabéis que este es un espacio que se fundamenta en la información, pero también en la compañía, en un tiempo en el que adquirimos el compromiso de no dejaros ni un día sin compañía en este tiempo tan convulso, tan complejo que estamos viviendo. Así que un saludo muy especial. Os pedimos que utilicéis el hashtag #LaCafetera Pablo Iglesias, porque vamos a conversar aquí a continuación enseguida con el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola allí donde estés. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos. Más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre
donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. $10.000 niños mueren al día por desnutrición aguda. Hoy el hambre es la gran dictadura, pero juntos podemos derrocarla. Entra en ladictaduradelhambre.org. Bueno, pues ya os lo contábamos. Hoy Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, firma un texto en el periódico La Vanguardia donde solicita a la Unión Europea que camine hacia un ingreso mínimo común europeo. Es una propuesta que no sustituye, no reemplaza la renta mínima en la que se está trabajando aquí en España, en la que trabajan Iglesias y Escrivá, pero que trata de comprometer un debate similar en Europa para extender este ingreso mínimo europeo y dotarlo de fondos extraeuropeos. Vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Hoy publica este artículo en La Vanguardia. Hay uno similar en la prensa de Portugal, otro en la italiana, con ministros que apuntan en la misma dirección de esos países, apostando por la creación de este ingreso mínimo europeo. ¿Por qué en Europa? Es muy importante, en un momento como el que estamos viviendo, terminar de definir el debate sobre la propia existencia de la Unión Europea que se está dando. Yo creo que han quedado atrás definitivamente los planteamientos ideológicos de Thatcher, de Tony Blair o de Schroeder, que de alguna manera dominaron ideológicamente la Unión Europea y comprometieron su propia existencia. Seguramente Podemos es el resultado del fracaso de esas políticas de austeridad. Y ahora estamos en otra época. La dimensión social y económica de la crisis del COVID-19 ha puesto encima de la mesa la necesidad de una reconstrucción y de una Unión Europea más solidaria, más comprometida, que se dote de instrumentos para defender lo que diferencia a Europa o quiere diferenciar a Europa del resto del mundo, y es la protección de los derechos humanos y de los derechos sociales. En ese sentido, que tres gobiernos, la tercera y la cuarta economía de la zona euro y al mismo tiempo Portugal, que es un país que se está ganando por derecho propio un enorme prestigio político, estemos diciendo que el ingreso mínimo vital a nivel europeo, en la línea de lo que acordaron en 2017 la Comisión, el Consejo y el propio Parlamento Europeo, que hay que construir el cuarto pilar del Estado del Bienestar, que eso se sitúe como un debate europeo y que pronto se pueda traducir en medidas de refuerzo al escudo social para hacer frente de manera democrática y sensata a la crisis, yo creo que es una buena noticia. Y personalmente firmar un artículo con una ministra como Nuncia, que viene del movimiento Cinque Stelle, con una ministra como Ana, que es de la familia socialista, somos de tres familias políticas europeas distintas, pero los tres estamos de acuerdo en que un ingreso mínimo vital a nivel europeo que estandarice de alguna manera los mínimos sociales a nivel de la Unión, pues creo que es una buena noticia. En todo caso, ¿sería compatible con el que se está impulsando con Escrivá aquí? Absolutamente, absolutamente. De lo que se trata es de crear un mecanismo jurídico que tienda a armonizar la realidad europea. Si somos socios, tenemos que ser socios también para los derechos sociales. Lógicamente, los estándares de vida en cada país son diferentes. Aquí vamos a tener muy pronto un ingreso mínimo vital que va a ser histórico. Hace 6 años a nosotros nos llamaban locos por defender el ingreso mínimo vital. Hoy es un consenso transversal. Hasta de Guindos o hasta algunos economistas de la órbita de Ciudadanos pues reconocen que tenemos razón. Pero es importante reconocer que hay una realidad europea, que hay 113 millones de europeos en riesgo de exclusión, que de esos 113 hay 25 millones de niños, y que Europa también tiene que ser un marco para estandarizar unos mínimos niveles de protección social, para construir el cuarto pilar del Estado del Bienestar, que son los derechos sociales. En ese sentido, creo que abrir ese debate y que esto se vaya a tener que discutir en el Consejo y en la Comisión es una buena noticia. Yo me reuní la semana pasada junto con Yolanda Díaz, con el comisario Smith, y nos dijo que estaba de acuerdo, que le parece bien, y esto, bueno, viniendo de un luxemburgués, creo que tiene mucha importancia, que le parecía bien el ingreso mínimo vital. Hemos hablado también con los alemanes y los franceses, e incluso los alemanes están de acuerdo con nosotros, entonces creo que tenemos que seguir avanzando en esa dirección. España tiene que ser una referencia de políticas sociales con el gobierno de coalición que tenemos, pero tenemos que buscar aliados con otros países porque estamos en un momento de reconstrucción en la que Europa se la juega. Si Europa no es solidaria, Europa no tendrá ningún futuro.
Sí, estoy viendo los comentarios que están haciendo los oyentes. Algunos de ellos dice Elena, eso salvaría a una Unión Europea que está muy devaluada en términos de opinión pública, pero hay oyentes como Hilo que se preguntan por la posición de los países del norte, porque las resistencias de Alemania, de Holanda, en la perspectiva con la que observan a nuestro país no son pocas, ¿no? Lo de Holanda ha sido muy grave y las declaraciones que escuchamos de su primer ministro están en contra de los valores europeos. No se pueden aceptar más tiempo en la Unión Europea los paraísos fiscales. Eso va contra los valores democráticos. Pero me quiero quedar con el discurso que hizo Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo, coincidiendo con el 25 de abril, el Día de la Liberación en Italia, y que coincide además con la Revolución de los Claveles en Portugal, cuando recordó algo que nosotros hemos dicho muchas veces aquí para escándalo de algunos antieuropeístas de la derecha, y es que las bases materiales en el origen del proyecto europeo son las del antifascismo, un proyecto de reconstrucción que plantea una alianza interclasista, una alianza transversal entre sectores que asumen una reconstrucción común después de la derrota del fascismo y inaugura lo que se conoció como el constitucionalismo democrático. La ley fundamental de Bonn, la Constitución italiana del 48, en la que en buena medida, aunque quizá con algún límite más, se inspira la Constitución italiana del 78. Bueno, ese constitucionalismo social, ese constitucionalismo que por primera vez deja dentro y no fuera a la clase trabajadora, creo que es lo que tenemos que reivindicar para una refundación de la Unión, que sea una vacuna social frente a la extrema derecha, que es la mayor amenaza a la democracia que estamos viviendo, y que asuma que si Europa quiere ser un referente geopolítico, y en esto quiero decir, no me hago demasiadas ilusiones, pero si quiere ser un referente geopolítico, tiene que asumir que las bases materiales de supervivencia de la Unión serán la protección de los derechos sociales, de los derechos humanos y de unas mínimas garantías a los sectores subalternos, si no, la Unión Europea dejará de existir. Pero hay escepticismo entre los propios oyentes. Veo, bueno, la ciudadanía se ve en el debate público claramente, da la impresión de que cuando pase un poco el impacto, el susto por el COVID, por la situación sanitaria y por la situación económica, Europa no acabará pidiendo consolidaciones fiscales que impliquen subidas de impuestos, reducciones de gasto público. Yo creo que ese susto nos va a pasar. Las implicaciones económicas y sociales del COVID no tienen precedentes. Al principio nosotros decíamos, esto va a recordar a 2008, pero creo que va a recordar más a 1945 o a 1929. Los que saben de macroeconomía están poniendo los números encima de la mesa y es un consenso, de nuevo transversal, que la ratio deuda-PIB va a cambiar en todos los países. Eso supone un antes y un después. Eso supone, digamos, un corte histórico que se abre a una nueva época llena de peligros, una nueva época donde pues todos estamos viendo cómo opciones políticas abiertamente antidemocráticas, Donald Trump en Estados Unidos, como Bolsonaro en Brasil o las extremas derechas europeas, están ganando peso. Bueno, ahí o respondemos con los valores democráticos que se fundamentan en la justicia social, con los valores que incluyen las constituciones que tuvieron que pactar con los sectores de la clase trabajadora, o no hay ninguna viabilidad del proyecto europeo. No me hago ilusiones con respecto a la actitud de los alemanes y de algunos países del norte de Europa, pero por su propio interés, defender ahora lo mismo que estaban defendiendo en 2010 o en 2011 pone en cuestión la propia existencia del modelo europeo, que es necesario también para ellos, que está en su interés. Que la Unión Europea dejara de existir sería una pésima noticia para Alemania y para los países del norte de Europa. Entonces, creo que estamos en un momento en el que solamente el hecho de que se estén produciendo determinados debates, que se plantee el debate de la mutualización de la deuda, que se plantee el debate de los eurobonos, que se plantee el debate de que las ayudas no pueden ser créditos condicionados, porque nadie puede acusar a ningún país de ser responsable de una crisis económica y social como consecuencia del COVID-19, revela que estamos en otro escenario. ¿Va a ser un escenario fácil? No. ¿Va a haber que negociar muchísimo? Por supuesto. ¿En política se negocia respondiendo a intereses y no a buenas intenciones? Claro que sí, pero estamos en una época muy diferente a la que estábamos hace 10 años. Esto le quiero preguntar porque sí que se ve que hay un espíritu general entre la ciudadanía, mayoritario. Hay quien no, pero hay un espíritu mayoritario que aboga por el consenso, por los acuerdos. Y esto implica
acuerdos con sectores que están lejos de los postulados de Podemos. Por ejemplo, con los empresarios. Es imprescindible. Y nosotros además tenemos que diferenciar. Hay empresas muy importantes que pagan impuestos en España, que no van a paraísos fiscales, y algunas, no me he cansado de repetirlo, los del chocolate de valor, que han subido el sueldo a sus trabajadores en plena crisis del COVID-19. Los gobiernos democráticos necesitan una alianza con los sectores productivos, con los sectores del empresariado que tienen una voluntad patriótica de país y que van a pagar impuestos aquí y que van a generar riqueza aquí y que van a pagar salarios decentes aquí. Y, por supuesto, terminar de una vez con esa dinámica corrupta que ha tenido a muchos dirigentes políticos vinculados a sinvergüenzas que no tributaban en España y se iban a paraísos fiscales, o que pretendían actuar como especuladores y como buitres, malpagando a algunos de nuestros jóvenes y haciendo aquí grandes beneficios y después llevándoselos fuera. Hace falta un empresariado que existe en España, que se levanta muy temprano, que se remanga, que crea puestos de trabajo, que paga impuestos aquí, y esa alianza es imprescindible. Hay que distinguir al empresariado de los buitres y los especuladores, son dos cosas muy diferentes. Déjeme que le pregunte también por la situación general, por la desescalada a la que aludía. Hoy tenemos en todas las portadas una extraordinaria polémica con la Comunidad de Madrid. La directora general de Salud Pública ha dimitido en protesta por la decisión de solicitar que la región entre en una nueva fase de desescalada. Y me gustaría pedirle una valoración sobre este asunto, porque ¿Madrid está preparada para esa desescalada? Yo creo que los números son evidentes y creo que la gente está escandalizada de que algunos pretendan ganar posiciones políticas jugando con algo tan serio como salvar vidas. Todo el mundo sabe que hay al menos 2 territorios en el conjunto de nuestro país que han sido y están siendo especialmente golpeados por el virus, que son Madrid y Barcelona, que por sus propias características poblacionales, por la situación que han tenido las unidades de cuidados intensivos de sus hospitales, por la propia difusión del virus, pues no hace falta ser un gran experto para llegar a la conclusión de que quizá es razonable que sean los territorios donde la desescalada, si los datos que llegan siguen siendo buenos, porque hay que ser muy prudentes, pues lógicamente vaya con unos ritmos más lentos. Y esto lo entiende cualquier ciudadano que nos esté escuchando. Que el gobierno de la Comunidad de Madrid haya pretendido hacer propaganda con algo tan serio como salvar vidas, pues en fin, creo que eso cuando llegue el momento los ciudadanos lo sabrán juzgar. Lo que vemos es muchísima crispación política. Dentro del gobierno, ¿cómo están ahora las cosas? Porque la relación con el PSOE está mejor. Somos un gobierno de coalición y si la pregunta es si discutimos a veces, claro que sí. ¿Cómo no vamos a discutir? Seríamos unos irresponsables si en una crisis económica y social sin precedentes, derivada de una crisis sanitaria que está afectando a todo el mundo, tuviéramos el piloto automático. Pero ojo, si para algo ha servido esta crisis es para unir al gobierno. Somos 2 partidos que pensamos, 2 formaciones políticas que pensamos distinto en muchas cosas. Pero esta experiencia de estos meses ha servido para cerrar filas y para tejer confianzas, no solo políticas, sino también personales. Entonces, claro que hay desacuerdos, la gente sabe cómo pensamos cada uno. Y claro que discutimos en los consejos de ministros y no solo. Pero una vez llegamos a una conclusión, la asumimos todos y salimos todos como un solo gobierno, porque somos un gobierno con muchas voces, pero con una sola palabra, y creo que eso lo estamos demostrando y que además la gente nota que es bueno que haya un gobierno de coalición, que la gente sabe que claro que hay intereses que ahora se están defendiendo dentro del gobierno y que quizás si el gobierno fuera de otras características se defenderían menos. Y yo creo que eso es bueno y es una cosa que gusta no solo a los votantes de Unidas Podemos, a los del Partido Socialista también. ¿Le preocupa que haya quien tenga la tentación de desplazar a Podemos en este escenario? Porque se han oído cosas como concentración nacional, incluso hemos visto cómo cambiaban los equilibrios y Ciudadanos alteraba su posición respecto, por ejemplo, a esta última prolongación del estado de alarma. ¿Le preocupa? Bueno, yo creo que algunos han confundido sus deseos con la realidad, que una parte de la derecha mediática, incluso de cierta izquierda antigua, pues han dicho claramente que les gustaría un gobierno de concentración del Partido Socialista y el PP, pues es evidente. O sea, todo el mundo ha escuchado a Felipe González, a Cebriano, ha leído los editoriales de los periódicos de la extrema derecha. Pero bueno, eso son intenciones legítimas. Claro que a las élites no les gusta que Unidas Podemos esté en el gobierno, pero que piensen que esos deseos se puedan convertir en realidad
a través de editoriales o a través de declaraciones, creo que revela cierta miopía. Este gobierno es el resultado de dos cosas: de un acuerdo programático y una voluntad política, y de una correlación de fuerzas clarísima, que todo el mundo puede ver. A partir de ahí, nosotros, ¿qué tenemos que hacer como gobierno? Tenderle la mano a todo el mundo. Y a propósito del apoyo que nos dio Ciudadanos en un acuerdo con el conjunto del gobierno para prorrogar el estado de alarma, yo lo que tengo que hacer es darle las gracias de que haya una derecha en este país, bueno, pues que al menos esta vez ha demostrado cierto sentido de Estado. Ciudadanos está en las antípodas ideológicas, no solamente de Unidas Podemos, sino del programa de gobierno que acordamos el Partido Socialista y Unidas Podemos, y que aún así, a pesar de estar tan lejos de nosotros, a pesar de que es evidente que no podrían gobernar con nosotros, una fuerza política que gobierna con el PP y con Vox, han tenido la altura política de ponerse de acuerdo con el gobierno de España en un asunto en el que la gente está pidiendo acuerdos entre el gobierno y la oposición. Pues lo que hay que hacer es darle las gracias. En Portugal esto es lo normal. Por desgracia aquí esto no lo ha sido tanto. Déjeme que le pregunte por último sobre un asunto que nos está pidiendo insistir la audiencia sobre la muerte de Billy el Niño. Usted tuiteó la muerte del torturador González Pacheco sin haber sido juzgado, con sus medallas y privilegios intactos. Una vergüenza para la democracia y también para nosotros como gobierno. Pedía perdón a las víctimas. ¿Tienen pensado algún tipo de acción al respecto, de reconocimiento, alguna cosa así? Todo lo que sea necesario. Y yo creo que me conoces, Fernando, y sabes que esto me tiene muy jodido, porque llevamos mucho tiempo persiguiendo algo que era de justicia en este país, y es que a este tipo le quitaran las medallas y que se hiciera un poquito de justicia. Ayer recibí algunos mensajes que no compartía, de bueno, que si Billy el Niño sufrió al morir o no. Me da igual, yo no le deseo el sufrimiento ni la muerte a nadie. Y yo jamás he deseado que a Billy el Niño le hicieran lo que él hizo a sus víctimas, las barbaridades, las vejaciones, las torturas que le infligió a sus víctimas. Pero sí que le juzgaran, sí que le retiraran las medallas, y que todos los jóvenes en España sepan quién fue este tipo. Porque este tipo además no era un individuo abyecto solamente, era un funcionario, era la expresión de una voluntad política de Estado. El Estado español actuaba a través de Billy el Niño. Y la democracia española tiene que reconocer la vergüenza de haber protegido durante más de 40 años a este miserable, que era una manera de proteger el crimen de Estado, la tortura, que es algo que en estos momentos y desde hace mucho tiempo podría cambiar. El tipo ha muerto en la cama, y eso es una vergüenza y es una desgracia, y yo como vicepresidente del gobierno tengo que avergonzarme y que pedir perdón. Pero por supuesto que vamos a seguir trabajando para hacer lo que haya que hacer. Retirar las medallas a título póstumo si es necesario, dar a conocer lo que representó este tipo, que es lo que representó el Estado en nuestro país, que torturó y asesinó a los que luchaban por la democracia y por la justicia social, y que la democracia pida perdón. Porque Billy el Niño siguió haciendo mucho dinero en democracia y siguió siendo protegido por funcionarios del Estado. Es gravísimo lo que supimos ayer, que publicaba el diario.es, que excomisarios de policía de este país, que han vestido el uniforme de la policía de un país democrático, tengan la desvergüenza de reivindicar la memoria de un torturador. La democracia española no será completa hasta que limpiemos de inmundicia todas las instituciones del Estado. Y los que nos conocen, y por eso se ataca tanto a Unidas Podemos, saben que nuestro trabajo va a seguir siendo un trabajo de limpieza. Hay todavía suciedad que es necesario limpiar. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, en nombre de la audiencia de La Cafetera, gracias por atender esta llamada. Un abrazo enorme a la audiencia de La Cafetera y a la Resistencia. Gracias por todo, Fernando. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas.
Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo. Y seguirá sucediendo hasta que mueras. O hasta que muera en ti. No hay otro camino. Y nunca lo hubo. All these words come into my mind. Sometimes I fear, but I remain quiet. Almohadilla, la cafetera Pablo Iglesias. Es el hashtag con el que hoy estamos organizando la conversación. Este es un programa muy conectado con el debate público, con las redes sociales. Así que es el hashtag con el que estamos organizando un poco este programa y lo que os pueda haber sugerido la entrevista con las palabras del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que yo creo, María, yo no sé cómo lo... Claro, hoy tenemos una crisis de primera magnitud en las portadas de los periódicos, la crisis en la Comunidad de Madrid, que revela muchas cosas, revela una extraordinaria tensión política que se vive también por la desescalada. El intento de la Comunidad de Madrid, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por desescalar la comunidad, que colisionó directamente contra la experta, la directora de salud, que gestionaba un poco la respuesta ante la crisis de la pandemia en la Comunidad de Madrid y que se negó a firmar ese cambio de postura, abrir más el desconfinamiento. No parece estar preparada. Decía Pablo Iglesias que la Comunidad de Madrid las cifras no parecían ser muy halagüeñas en este momento. ¿Qué te ha parecido? Bueno, además, en eso ha sido bastante directo, ¿no? Ha dicho los números son evidentes y ha criticado diciendo que el gobierno de Madrid pues intentase hacer propaganda con algo tan serio, decía. Yo creo que luego también, aparte de la reflexión, ¿no?, sobre Madrid, que veremos además a ver cuál es el resultado de esa solicitud que ha hecho a última hora. De hecho, también se comentaba, ¿no?, ayer por la noche, que esa solicitud ni siquiera contaba con la firma que debería llevar esa solicitud, es decir, una muestra más, ¿no?, de cómo se están haciendo las cosas de manera muy precipitada en Madrid. Pero luego también la reflexión que ha hecho sobre la derecha con sentido de Estado, ¿no?, a lo largo de la entrevista, refiriéndose a Ciudadanos. Y es un poco también lo que decía por aquí también Mamen Páez, que decía, si eres de derechas, ponte en el lugar de los derechos humanos. Yo creo que si ha habido un hilo conductor a través de la entrevista, ha sido también la defensa de los derechos humanos, que va a ser la que combata los intentos, ¿no?, de la extrema derecha, que va a ser la que debería también unir a izquierda y derecha para abordar cuestiones de sentido de Estado, y debería ser eso la hoja de ruta para la política que viene y para la sociedad que viene. Sí, ahora hablamos de eso porque los riesgos, también el clima de crispación, claro, tenemos una crisis sanitaria de primera magnitud, estamos a las puertas también de una a todas luces una previsible crisis económica muy fuerte y quizá en tiempos como este, por eso yo insistía mucho a lo largo de todos estos días en la necesidad de tener un clima que se aleje de la crispación política, porque en un momento como este lo que no nos podemos permitir es un problema de convivencia. Por eso a mí me inquieta este conflicto que ha surgido en el seno de la Comunidad de Madrid, porque a mí me cuesta mucho creer que incluso a la presidenta Díaz Ayuso esté operando en unos márgenes que rebasen completamente las directrices sanitarias. Yo no puedo creer que haya nadie, ni siquiera desde la perspectiva política. Me gustaría conocer cuáles son las razones precisas por las que creen que la Comunidad de Madrid puede pasar de fase, puede desescalar el confinamiento, porque lo que sí que no creo, y además creo que no es bueno para este país pensarlo, lo que no creo es que haya nadie en política que esté pensando, primero,
en intereses partidistas frente a intereses de salud pública. No lo puedo creer, ni siquiera de Díaz Ayuso, del Partido Popular, de la derecha, de la extrema derecha. Yo creo que todo el mundo quiere lo mejor para este país, lo mejor para sus ciudadanos. Me cuesta creer que haya eso y me gustaría conocer cuáles son los detalles realmente. No da muchas expectativas, en realidad, escuchar las explicaciones que ha ofrecido, porque ayer Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de esta comunidad autónoma, fue entrevistada en 4 y negaba incluso tener comunicación con la consejera de Sanidad que ha dimitido. Le tengo que volver a preguntar. ¿La dimisión de Yolanda Fuentes tiene que ver con que no está de acuerdo en que Madrid solicite el pase a fase 1? Es que, sinceramente, no he hablado con ella. Además, es que he estado reunida con más de 20 personas. ¿Pero se habrá reunido con ella? No he hablado con ella, pero... No, digo, en estos días previos, cuando se ha discutido si pasábamos o no. No he tenido ocasión de preguntarle a ella, pero la verdad es que mi intención, desde luego, era reestructurar este área y potenciar la salida de la situación del COVID con personas al frente como Antonio Zapatero, que tiene tanta experiencia. Es una decisión que no se toma en media hora, la que yo he decidido con esta reestructuración de la Consejería de Sanidad. Así que no he hablado con ella, pero sí sé lo que quiero hacer en Madrid y es poner a los mejores al frente de una situación tan complicada. Sí, está muy bien, Presidenta, pero la que se ha comido el marrón de estos 50 días anteriores ha sido la señora Fuentes. Bueno, han sido los profesionales sanitarios. Bueno, sí, pero la gestión la ha llevado ella. Digo yo que habrá también que agradecerle y decirle gracias por los servicios prestados. Hasta otra. Bueno, yo creo que lo que quiero es reorientar la consejería a todo esto y creo que esto ha sido una labor de equipo de todos y yo soy eternamente agradecida con las personas que trabajan con nosotros, con los que vienen y con los que dejan sus responsabilidades públicas. Gracias, Presidenta. No dejaba mucho lugar para la esperanza en esta entrevista que le hacía Joaquín Prats en 4 a Isabel Díaz Ayuso, pero bueno, intentando alejar el fantasma de la crispación, de la polarización, que insisto, no es positivo, pero es verdad que esto revela también lo extraordinariamente complejo que está siendo gestionar esta crisis y la manera en la que se ha estado utilizando también de forma muy partidista. Así que tenemos un lío en la Comunidad de Madrid de primera magnitud que sobre todo coloca el foco también en la manera de gestionar, lo hemos visto en otros lugares, que estamos viendo. Ayer Bolsonaro, que se está enfrentando a medio país por su posición sobre la forma de atacar la respuesta al coronavirus. Ayer escuchábamos a Bolsonaro en Brasil ya perdiendo completamente el oremus, Bolsonaro mandando callar a gritos a la prensa. Eu tô tendo influência sobre a Polícia Federal. Vocês são loucos! Loucos! Imprensa louca! Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha... Cala a boca, não te perguntei nada. ¡Cala a boca! Un político que ha estado cuestionando sistemáticamente las medidas de confinamiento. Pues Brasil, Bolsonaro, ahora ya que la realidad es inapelable, ahora que las cifras son conocidas, ya no estamos hablando de suposiciones en el futuro sobre lo que puede suponer la pandemia, si se lograría confinar en China o no, ahora ya sabemos la realidad global, hay 1/3 de la humanidad en situación de confinamiento, ya sabemos de la dimensión, de la velocidad de propagación tan extraordinaria que ha demostrado este virus. Bueno, en todo caso, recordaba Fernando Simón aquí en España. Decía el experto que está al frente de la gestión, de la coordinación de la crisis, que la decisión para pasar de fases es del Ministerio, que lo tiene que tomar en coordinación, obviamente, con las comunidades autónomas. Si hace una solicitud, habrá que valorar los datos. Cuando nos la manden, o si nos la han mandado ya, hay ya una persona específica del equipo que tiene que hacer toda la evaluación y luego una discusión interna y lo podremos valorar. Pero, como les digo, si hay o no transición a las fases es una decisión final que tiene que tomar el ministro, de acuerdo con la comunidad autónoma, pero la valoración técnica se hace por nuestra parte en términos sanitarios. Así que el debate entre lo sanitario, lo político, lo económico, que también pesa, y vemos que son debates similares que se están dando en Brasil, que se están dando también en Estados Unidos. Donald Trump decía también muere mucha gente permaneciendo en sus casas por otras razones, así que el difícil equilibrio que tiene que gestionar la vida pública, y es evidente que es un difícil equilibrio, María, pero que en todo caso revela aquí que hay unas tensiones extraordinarias también en el seno de la Comunidad de Madrid.
Sí, y revela que al final todos los gobiernos son susceptibles del mismo ataque. El ataque del virus es transversal, no solamente socialmente, sino también políticamente, y lo estamos viendo. Yo creo que de eso debería darse cuenta el gobierno de la Comunidad de Madrid y hacer autocrítica. Solamente yo creo que también, digamos que la crítica política hacia el gobierno de Madrid viene por eso, ¿no? Por cómo hemos visto a una presidenta que en su momento, bueno, pues digamos que criticaba, era muy dura en sus críticas en la gestión del que estaba haciendo el gobierno contra el virus, pero ahora se ha dado cuenta de que los problemas son los mismos en la Comunidad de Madrid y que al final este virus nos afecta política y socialmente de la misma manera, con lo cual yo creo que lo que sí que se está esperando es una autocrítica por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid y una prudencia que se está pidiendo desde el gobierno y también a nivel global. Lo veíamos también, la propia OMS advertía, ¿no?, de los riesgos de que si no se hace una transición paulatina hacia la desescalada, bueno, pues existe el riesgo de rebrote. Sí, y todo esto afecta a la convivencia. El virus del odio. Ayer Naciones Unidas pedía inmunidad contra ese virus del odio desarrollado con la pandemia. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamamiento mundial precisamente para frenar y contrarrestar el virus de odio que se ha extendido en paralelo a la expansión de la pandemia. To strengthen the immunity of all societies against the virus of hate. That is why I'm appealing today for an all-out effort to end hate speech globally. Así que los retos son importantísimos en muchos y muy diferentes órdenes. Bueno, en las portadas de los periódicos, os decíamos, esta crisis política en la Comunidad de Madrid es portada hoy en el periódico El País. Es también portada en el periódico El Mundo. La directora de Salud de Madrid dimite tras negarse a apoyar el pase a la fase 1. También está en la portada, eso sí, en menos tamaño, en La Razón. Dice, tensa desescalada en Madrid tras dimitir la directora de Salud. Yolanda Fuentes discrepaba sobre el paso a la fase 1 de la Comunidad de Madrid. También en la portada de La Vanguardia, crisis en la Comunidad de Madrid por las prisas por avanzar a la fase 1. Es verdad que todo el mundo tiene mucha impaciencia, tanto en lo social, en lo económico, como en lo político, por desescalar el confinamiento, pero no nos queda más remedio que ser conscientes de que ante una situación como esta, pues no nos queda más que hacer el máximo caso, con el máximo rigor, a las autoridades. También algunas llamadas muy interesantes a la sensatez. Veíamos a Inés Arrimadas con un giro de posición, respondía a las críticas de la derecha más radical que le han hecho por cambiar su postura sobre prolongar o no el estado de alarma. Ayer en Interradio. Y lo sorprendente además es que nosotros no cambiamos de voto, porque hemos votado lo mismo las últimas 4 veces. Vox y el PP, por ejemplo, empezaron votando que sí, y ahora han cambiado, y resulta que lo sorprendente es que nosotros no cambiemos el voto. Y algunos partidos pues han mentido diciendo que si votabas ayer en contra es que estabas votando en contra del gobierno, o incluso que si votabas ayer en contra íbamos a dejar de tener a Pedro Sánchez de presidente. No, si lo único que podía caer ayer no era el gobierno de España, sino el estado de alarma. Y eso es lo que se votó y yo creo que hicimos lo correcto. Y es una prórroga de 15 días, no es una prórroga de 15 meses. Mientras tanto, dice el periódico El Mundo que Podemos, Esquerra Republicana y PNV conminan a Sánchez a que se aleje de Ciudadanos, que Carmen Calvo trata de calmar a sus socios, que niega un cambio de alianzas, un asunto por el que le preguntábamos también a Pablo Iglesias, y en ese sentido ponía en valor también la posición en este momento de una cierta coherencia, Ciudadanos manteniendo el estado de alarma. María. Sí, lo que no deberíamos sorprendernos es que nos sorprenda tanto como país que haya esa altura, ¿no?, de estado que hemos visto por parte de Ciudadanos, más allá de que, bueno, pues claramente tienen un discurso muy distanciado, sobre todo de Unidas Podemos, pero también del Partido Socialista, ¿no? Es un poco lo que se hacía referencia, además también lo comentabais, ¿no?, como había dicho también Pablo Iglesias en la entrevista, refiriéndose a otros países como Portugal, ¿no?, donde sí que hay un consenso en que, bueno, como el ataque es transversal, también hay que hacer una respuesta política transversal que sea transversal para todas las fuerzas políticas, y yo creo que debería hacernos reflexionar el simple hecho de que nos sorprenda no solamente a los ciudadanos, sino también a la prensa, que en este país pueda haber un consenso entre derecha y izquierda. Pero en todo caso, bueno, lo que sería lamentable, decía el politólogo Nacho Corredor, es que el criterio utilizado para pasar a la siguiente fase
hubiera tenido más que ver con poder lanzar las frustraciones a la cara de las instituciones que a las razones sanitarias, que es lo que debería pesar, lo que debería primar en este momento. Es verdad, fíjate, había un tuit precisamente de Nacho Corredor, es un politólogo al que nos gusta acudir con frecuencia, tiene una posición muy sosegada, muy responsable, y decía: la política de lo imposible. Hace unos meses era imposible un pacto entre el PSOE y Podemos. Lo que ha llovido, entre el PSOE y Podemos, que hoy son coalición de gobierno. Pero es que hace unos meses era impensable también un pacto entre el PSOE, Podemos y Ciudadanos, o un acercamiento que incluyera alguna de las tres figuras en la ecuación. Pero la política es el arte de lo posible. Ninguno de los problemas estructurales de este país se van a resolver siguiendo la lógica de bloques. Y en esto deberíamos ser también extraordinariamente conscientes, ¿no? Bueno, y tiene que ver también con la posición de Ciudadanos. Veremos también que al final han defendido ahora algo que se supone que van a mantener de cara a los próximos meses en la dirección que vaya a tomar Ciudadanos, pero también destacaban que Albert Rivera se ha manifestado contra la prórroga del estado de alarma que hizo Ciudadanos. Así que vemos, bueno, cómo es evidente que Ciudadanos se ha desprendido de algunas figuras políticas, de nada más y nada menos que Albert Rivera, pero a lo mejor eso es un cambio también para la posición de Ciudadanos. Pero fíjate, yo creo que hay una toma de conciencia, por lo menos en Ciudadanos. No sé si lo que están haciendo es un análisis electoral o tienen una posición de responsabilidad en este momento, da igual, porque el caso es que están tratando de facilitar la salida de esta enorme crisis. Pero hay una toma de conciencia de que ningún partido puede hacer esto en solitario. Lo decía aquí precisamente Iñaki Gabilondo hace unos días cuando le entrevistábamos, y sabéis que es un audio al que me gusta recurrir porque cuando le pedíamos que hiciese memoria sobre los pactos de la transición, sobre la necesidad de sentarse en una mesa con partidos antagónicos y buscar soluciones, buscar salidas, recordaba Iñaki Gabilondo cómo se produjeron aquellos pactos y especialmente ponía énfasis en la dificultad para hacer frente a una crisis global como esta en solitario. Pues cada uno con su idea, pues Felipe, Carrillo, Adolfo Suárez, estaba Fraga, estaba Martinero Camacho, Esteban y Corrado. Había mucha gente que tenía, a Julia Guerra, que tenía mucha visión de Estado en la cabeza, pero sobre todo había una conciencia clarísima de emergencia. O sea, eso es lo fundamental, es que había conciencia de emergencia. Ninguno puede hacerlo solo y ninguno dice que pueda hacerlo solo. No había ningún partido que dijera que podía hacerlo solo. Segundo, el gobierno tuvo la iniciativa. Tener la iniciativa al gobierno es hacer una especie de reconocimiento de impotencia, que no es fácil hacerlo. Lo hizo Suárez, parece que lo está queriendo hacer Sánchez también. Pues en efecto ahora comienza una comisión por la reconstrucción en el Congreso. Bueno, nombraba a Patxi López presidente de esta comisión para la reconstrucción social y económica. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor de don Patxi López Álvarez, 165. Votos a favor de doña Ana María Pastor Julián, 91. Votos en blanco, 37. En consecuencia, queda proclamado como presidente de la comisión don Patxi López Álvarez. Enhorabuena. Bueno, dice para el periódico El Mundo, el PSOE ha tomado la mesa de la reconstrucción, presidida por Patxi López. Ayer quedó constituida la Comisión para la Reconstrucción. López advirtió que desde el principio de que la labor de la comisión no va a ser la de controlar al gobierno. Se buscarán soluciones, se buscarán razones para los aciertos y los errores, pero ayer quedó constituida. Según el periódico ABC, la derecha ha puesto mucho énfasis en que el gobierno ha excluido el debate sobre las libertades en esta mesa, que podrá negar la comparecencia de altos cargos, rechazar la petición del PP de que también se aborden los derechos recortados por el estado de alarma. Así que incluso una mesa para la reconstrucción de partidos políticos que pretendía ser sosegada, que pretendía también ser, como decía Iñaki Gabilondo, pues asemejar en el espíritu de la conciliación de la transición, de aquellos pactos, pues parece que no vendrán sin polémica, María. No, y además también me sorprende mucho el vocabulario con el que se define, ¿no? En la portada del diario El Mundo dicen el PSOE toma la mesa de la reconstrucción. Hombre, decir que toma la mesa igual no es el mejor momento para utilizar ese lenguaje, pero creo que nunca es buen momento para utilizar ese lenguaje cuando se está hablando de que ha sido una votación.
Bueno, además, es una iniciativa en la que participaba también el Partido Popular. Es verdad que se desmarcó del tono, convirtiéndolo en una comisión, que parecía más una comisión de investigación que en una mesa de pactos para buscar soluciones. Porque hay una extraordinaria preocupación por la situación económica. Calviño dice que la recuperación empezará en el segundo trimestre. Como decía, nuestra estimación es que el impacto macroeconómico de la COVID-19 tendrá forma de V asimétrica, una caída muy intensa de la actividad económica que se refleja en una pendiente negativa muy pronunciada en este segundo trimestre del año, con una recuperación más gradual, con una pendiente positiva más suave durante la segunda mitad del año, hasta alcanzar una fuerte tasa de crecimiento en 2021. Claro, y cuando le preguntábamos al vicepresidente segundo del Gobierno, a Pablo Iglesias, hace unos minutos, decía, se va a asemejar más a la crisis, más que a la del 2008, a crisis de trascendentales de los años 40, venía a decir, ¿no? Me pareció. Sociales y económicas, decía, no tienen precedentes. De hecho, él aludía, ¿no? Aquí es verdad que tenemos el referente de la crisis de 2008, pero decía, esto va a recordar más a 1945 y 1929, y era cuando hablaba, ¿no?, de que se abre esa nueva época llena de peligros, dice, donde estamos viendo ya cómo opciones políticas claramente antidemocráticas están ganando peso, y ponía el ejemplo de Donald Trump o de Bolsonaro. Por eso decía, ¿no?, hay que responder con los valores democráticos que incluyan las constituciones, o no hay ninguna viabilidad del proyecto europeo. Y hay mucha preocupación, lo vemos en el debate público, lo vemos entre los propios oyentes y con cualquier persona alrededor. Hay mucha preocupación por la situación económica. Algunos expertos, decía la ministra de Economía, decía Calviño, que la recuperación se producirá en forma de V, que habrá una cierta euforia de consumo después, que igual que ha caído a gran velocidad, se recuperará a gran velocidad. Hay algunos expertos que sostienen eso, pero también hay algunos que creen que esto afecta estructuralmente al país y que va a ser muy difícil de recuperar una mínima velocidad de crucero. Bueno, no lo sabemos, lo cierto es que lo que sí que hay es una extraordinaria preocupación en todo el planeta, en todo el mundo. Y estamos viendo si esto... Claro, ¿sabéis qué? Se ha producido un conflicto del que ayer dábamos algún detalle, pero se ha producido un conflicto institucional porque el Banco Central Europeo ha decidido plantar cara a un desafío que le ha lanzado el Tribunal Constitucional alemán. Sabéis que hace unos días el Tribunal Constitucional alemán decidió frenar las iniciativas de financiación europeas, y esto ha puesto en solfa a las instituciones europeas. Lagarde ha advertido a Alemania de que el BCE es independiente, que no acepta presiones, que la institución actuará sin inmutarse por el desafío del Constitucional germano, dice hoy el periódico El País en su portada. El Banco Central Europeo ha plantado cara frente al desafío lanzado por el Tribunal Constitucional alemán y ha dejado claro que actuará como considere al margen de cualquier presión. En una polémica decisión, los magistrados alemanes habían cuestionado el programa de compra de deuda emprendido por el Banco Central Europeo en el año 2015, que acabó con el ataque de los inversores sobre la deuda soberana de España e Italia, entre otros. Bueno, pues Christine Lagarde, la presidenta del BCE, reivindicó ayer su independencia frente a cualquier poder que no sea el de la Corte de Luxemburgo y el Parlamento Europeo. Así que se produce un conflicto jurídico, un conflicto institucional entre el Banco Central Europeo, entre los tribunales alemanes. Por eso le preguntábamos precisamente a Pablo Iglesias, claro, al calor de iniciativas como las que hoy impulsan a través de diferentes medios de comunicación, aquí en España La Vanguardia, también hemos visto el Corriere della Sera en Italia, Público en Portugal, una iniciativa para impulsar ese ingreso mínimo europeo, y le preguntábamos si esto es compatible con las resistencias de Alemania, de Holanda, que se están viviendo. Bueno, pues en efecto, tensiones en Europa por buscar una salida más allá de la austeridad, una salida social a esta crisis. Bueno, esto en el capítulo que nos encontramos en la materia de actualidad nacional, pero sabéis que también los viernes analizamos la actualidad internacional. Ponemos el satélite en funcionamiento junto a Pilar de la Peña. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Pues ya sabéis que los viernes en La Cafetera abrimos un capítulo para hablar de información internacional, pero enfocado de una manera diferente, la forma en la que los medios de comunicación internacionales se refieren a España, se refieren a nuestro país y por lo tanto proyectan su imagen así en el exterior, y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días. Claro, en estos días está todo copado por el desconfinamiento, el lento desconfinamiento en España, pero hemos visto que la perspectiva desde la que se acercaban los medios de comunicación internacionales era un poco que había una cierta habilidad en haber conseguido extender el estado de alarma, ¿no? Sí, les ha llamado bastante la atención. Es verdad que toda esta semana las imágenes de la gente saliendo a pasear, la gente saliendo de sus casas y volviendo a tomar las calles ha tenido un enorme impacto en los medios internacionales, porque ya lo habíamos comentado, ¿no? Desde la semana pasada se recordaba y se insistía mucho en que España y los españoles habían tenido uno de los confinamientos más estrictos y más duros en todo el mundo, y en este sentido pues la mejoría en los datos sanitarios pues permitía un cierto desconfinamiento, aunque también se hablaba de que estaba siendo bastante prudente. Pero en esta final de semana lo que realmente ha tenido mucho peso en los medios internacionales ha sido el debate y toda la polémica política a cuenta de la petición del gobierno para extender otros 15 días el estado de alarma. Ya desde antes de celebrarse el debate, varios medios señalaban y resaltaban, ponían de relieve las dificultades y digamos la tensión política, que es algo que ya habíamos comentado aquí en La Cafetera, que muchos medios internacionales les ha llamado la atención, que a diferencia de otros países en los que ha habido una especie de tregua, de cierre de filas de la oposición con el gobierno para intentar sacar adelante y salir lo antes posible de la situación, de la difícil situación de la emergencia sanitaria, en España se estaba viendo una profunda división y todos los medios lo han insistido. Ayer mismo había otro artículo también de Voice of America, y uno de los más llamativos fue uno de The Guardian, que ya el martes señalaba eso, como esta situación realmente podía ser un freno para España y un lastre a la hora de intentar superar la pandemia y la emergencia sanitaria, y tenía algunas frases bastante significativas, ¿no? Era un artículo de Sam Jones, de su corresponsal, y decía algo así que la polarización política pues estaba viendo en la forma en que sobre todo el Partido Popular y Vox, el partido de extrema derecha, y Santiago Abascal estaban acusando con palabras muy duras al gobierno y en fin responsabilizando a Pedro Sánchez, y que en general daba un poco la sensación de que estaban usando la pandemia y el virus como una especie de porra para intentar conseguir sus intereses y sus logros políticos, ¿no? Y sus ciertos avances políticos. Luego es verdad que el debate en el Parlamento, la postura del PP ha llamado mucho la atención y por ejemplo ha sido puesta de relieve por el Financial Times también, en este sentido, esta amenaza de tumbar la extensión del estado de alarma. Al final, el hecho de que finalmente haya salido adelante, pues los medios resaltan que ha sido sobre todo gracias a un acuerdo de última hora con Ciudadanos, pues es bastante señalado, bastante resaltado, y de hecho hay un artículo de Le Figaro, el diario francés, que habla un poco retomando un poco la máxima de Churchill de que la política hace extraños compañeros de cama, pues hablaba un poco de cómo se estaba evidenciando cierta promiscuidad entre comillas a la hora de las alianzas políticas, y también alertaba de que esto podía traer lecciones para el futuro, ¿no? Para quizá el gobierno podía haber marcado un nuevo, digamos, una nueva dirección hacia donde podía recabar apoyos. En este sentido, varios corresponsales también, Graham Keeley, que escribe para diferentes medios británicos y internacionales, o James Badcock, que escribe para The Telegraph y para la BBC, pues señalaban que había sido un pequeño éxito de Ciudadanos esta habilidad con la que había conseguido colocarse en una posición más
más centrista, y en este sentido sí que ha tenido bastante eco, pues la capacidad del gobierno de Pedro Sánchez de negociar y de sacar adelante esta prórroga para el estado de alarma. Ya os digo que se sigue señalando desde fuera que la división política parece muy profunda y va probablemente a complicar aún la salida definitiva del confinamiento, la desescalada, y sobre todo también que se puedan tomar pues las medidas y los acuerdos necesarios para reconstruir la economía, para promocionar y para promover una salida efectiva para España de la crisis. Bueno, otro asunto que ha tenido una gran repercusión en la prensa internacional, el regalo de 1,9 millones de euros en un maletín que recibió Juan Carlos I. Esto ha sido destacado por lo menos en la prensa internacional, ¿no? Sí, sobre todo en los medios británicos. He encontrado varias referencias en The Times, por ejemplo, The Telegraph, que es uno de los diarios que más activamente ha estado siguiendo este tema. De hecho, es uno de los que publicó a finales o a mediados de febrero estas evidencias, ¿no?, que empezaban a señalar el cobro de comisiones por personas cercanas a Juan Carlos I, y ha estado muy pendiente de todas las denuncias que se han ido haciendo. Es verdad que ya lo hemos comentado, la prensa internacional claramente ha puesto el foco en este asunto. Incluso algunos otros medios han hablado de la caída en desgracia, del declive en la imagen y en general en la valoración pública de Juan Carlos I. Y esta noticia que publicaba El País en la semana pasada, pues informando, detallando cómo ante un fiscal suizo, Arturo Fasana, un gestor de fondos que había estado involucrado con el rey emérito, pues había reconocido que le entregó el exmonarca español, un maletín con pues 1,9 millones de dólares presuntamente provenientes de un regalo de Bahrein. Se lo había entregado para que lo ingresara en la cuenta suiza que tenía. Esta noticia pues es destacada por The Times, por The Telegraph, por algún medio más británico, algún tabloide, y en general se insiste en esta situación que vuelve a ser un golpe para la imagen sobre todo del ex monarca, pero en general y por extensión de toda la Casa Real en España, porque además se recuerde que estas acusaciones tuvieron lugar en 2010, cuando Juan Carlos todavía era jefe de Estado en España, y se une a los numerosos escándalos que le afectan y contribuye pues a erosionar aún más su imagen. Oye, entre otros temas vemos también, The Guardian ha destacado la situación crítica de la pobreza de los colectivos marginales en España, habla de acciones de las ONGs. Sí, es verdad que The Guardian lleva todo el año aprovechando la visita que hizo aquí a España el relator de pobreza extrema y de exclusión social de Naciones Unidas, Philip Alston, ha estado poniendo el foco en cómo seguía habiendo pues colectivos muy afectados por la pobreza, por la precariedad, y ahora mismo lo que se fijaba era que la situación crítica en la que la actual emergencia sanitaria pues estaba impulsando aún más y aumentando aún más esta difícil situación, y cómo las ONGs estaban intentando pues organizarse y movilizarse para combatir algunos de estos efectos, ¿no? Destacaba especialmente el caso de Cáritas en Madrid, por ejemplo, que había triplicado se le habían triplicado las peticiones de ayuda, o digamos las actuaciones en las que estaba pues prestando algún tipo de ayuda a distintas familias, que además un 40% de las familias o de las personas que habían pedido ayudas a esta ONG pues era la primera vez que lo hacían, y a raíz de la emergencia que había provocado el virus. Pero hablaba también de Cruz Roja, de cómo se estaban organizando, hablaba de Médicos Sin Fronteras, y señalaba también en particular el colectivo de las trabajadoras sexuales y de las víctimas de trata, ¿no? que realmente estaban en una situación muy crítica por todo lo que estábamos viviendo en la actualidad, y se centraba un poquito en detallar los esfuerzos para intentar aliviar o paliar la situación en la que estaban, pero incidía mucho en que determinados colectivos marginales pues se encontraban en una situación muy preocupante, y realmente existía además el temor de que estos problemas se fueran agravando, y llamaba la atención y también resaltaba el aumento de la preocupación en la sociedad española por este tema. Hemos visto esta semana, hemos comentado en otras materias internacionales que no afectan a España, hemos visto la crisis en Venezuela, una operación clandestina en la que un grupo de mercenarios han tratado de acceder al país. Se habla de que tenían intención de atentar contra autoridades del gobierno de Venezuela, se habla incluso de golpe de Estado, pero este episodio ha tenido una cierta repercusión internacional, ¿no?
Ha tenido bastante repercusión internacional, entre otras cosas, porque aunque ya lo comentábamos cuando se empezó a conocer, la historia es bastante rocambolesca y en realidad, me atrevería a decir, hasta un poquito chapuza. Es decir, todo lo que se ha ido conociendo, pues realmente son datos y intentos y una serie de actividades y de personajes bastante, bueno, cuestionables, ¿no? Pero realmente se va complicando y se ha ido complicando la trama. Cuando el gobierno de Venezuela lo denunció, al principio algunos analistas señalaron que no era la primera vez, pero era extraño que hablara de 8 personas muertas en esta incursión, este intento de incursión marítima. Luego fue profundizando, reveló que había 2 detenidos, 2 ciudadanos norteamericanos, exmilitares, exboinas verdes, y uno de ellos reconocía que tenían un plan para intentar secuestrar o detener a Nicolás Maduro y trasladarlo a Estados Unidos. Luego se ha ido, en fin, complicando un poquito más. Había una empresa de seguridad, al parecer, con algún tipo de vinculación con Donald Trump, aunque parece que es una empresa de seguridad con bastante mala fama, incluso en Estados Unidos. Ya os digo, la historia está siendo bastante rocambolesca, aunque lo último que se ha conocido es que un asesor de Juan Guaidó, Juan José Rendón, ha admitido que firmó un contrato y pagó para explorar la posibilidad de un ataque y de una intervención como la que había denunciado, como la que estaba denunciando el gobierno de Venezuela, ¿no? En este sentido, él decía, incluso reconocía que había contratado a la empresa a la que parece que pertenecen los mercenarios detenidos y los personajes acusados. Ya os digo, hay todavía mucho misterio y mucha incertidumbre. Desde Estados Unidos, desde el gobierno estadounidense, han negado cualquier tipo de participación en esta acción, pues con una declaración de su secretario de Estado, Mike Pompeo, pues bastante en la línea de Donald Trump, diciendo que si ellos hubieran estado involucrados, pues esto hubiera salido de otra manera, o sea, indicando un poquito cierta actitud un poco chulesca, pero también anunciando que, dado que hay dos ciudadanos estadounidenses detenidos en Caracas, pues iban a poner el máximo esfuerzo en intentar repatriarlos. Y ya os digo que se ha tensado muchísimo la situación. No está todavía muy claro las tramas y las subtramas que hay en toda esta historia, pero sin duda se trata de un intento sorprendente. Además, en el contexto actual de gran crisis internacional que estamos viviendo, esta operación sí que ha llamado mucho la atención, y yo os digo que creo que va a seguir dando que hablar, porque se van desentrañando algunos hilos que por lo menos están aumentando la preocupación y vinculando y revelando vínculos con personas que pueden tener problemas en el futuro y a los que pueden verse salpicados por este asunto. Pues Pilar de la Peña, muchas gracias. A vosotras. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Esta serie documental celebrará las maravillas naturales que continúan existiendo y desvelará lo que debemos preservar para garantizar que tanto los seres humanos como la naturaleza prosperen. El mundo en series, ya sabéis que analizamos a través de las series, los documentales, cada viernes aquí, las nuevas propuestas de formatos audiovisuales de la mano de Ana Pastor. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Cada semana un proyecto, y esta semana me decía Ana, bueno, he recuperado una serie con esto del confinamiento, documentales sobre medio ambiente, sobre cambio climático, sobre el planeta, sobre nuestro planeta. Our Planet. Es una serie documental fabulosa.
me ha servido porque una profe me la ha recomendado y ya sabes que estando los niños en casa está muy bien también tener todas estas opciones y no la había visto. Tú me dijiste, pues yo sí pude ver algunos de los capítulos. Es una serie documental de 2019. Es un retrato maravilloso de la naturaleza rodado en Super HD con con un equipo que permite ver detalles de los animales increíbles y está rodado en 50 países. Es decir, es un documental de muchísima calidad que ahora mismo está en Netflix. Comencé a verlo el año pasado. No sé si acabé la serie completa porque son 8 episodios, pero lo que sí que recuerdo es la extraordinaria calidad de las imágenes. Tiene algunos planos que son verdaderamente hipnóticos, hasta el punto de que parece que están realizados por ordenador, porque no te puedes imaginar que la belleza del planeta alcance eso. Los cámaras mantienen la calma y se mueven lentamente hasta estar en el centro de los tiburones que están cazando. ¿Cuántos tiburones? Y logran grabar a cientos de estos grandes depredadores mientras se alimentan, pero sin formar parte del festín. Sí, unas imágenes increíbles. Es un documental que tiene unas imágenes sobre naturaleza que son absolutamente espectaculares. No sé si es el formato que han utilizado, no sé si es que está rodado en HD, como dices. Sí, es la calidad que han escogido, que es altísima. Es verdad que las imágenes de la naturaleza y tradicionalmente los ya famosos documentales de la 2, es verdad que tienen ese punto hipnótico, ¿no?, que tú decías, porque la propia vida animal, a pesar de ser algo que nos rodea, es bastante desconocida. Pero en el caso de este documental han hecho un esfuerzo extra evidente. Primero por hacerlo de manera muy transversal, en un recorrido, como te decía, por 50 países, diferentes tipos de vida animal, etcétera, y luego el tema de la calidad alta, ¿no? Y luego han hecho una cosa también interesante, y es que para los diferentes públicos a los que se dirige una plataforma como Netflix, han elegido en la versión en inglés a David Attenborough, que es un divulgador científico hiper conocido en el mundo anglosajón, muy reconocido, y luego para la versión en español tienen 2 voces que no están relacionadas con la ciencia, pero que tienen mucho tirón. En español de España está Penélope Cruz, y para el mundo latinoamericano está Salma Hayek, ¿no? Entonces, bueno, depende de la versión que elijas. Es muy interesante también, pues eso, escuchar la riqueza de las voces. When human beings built their first settlements some 10,000 years ago, the world around them, on the land and in the sea, was full of life. Si lo puedes seguir en inglés con la voz narrativa de David Attenborough, entonces, pero es verdad, está doblado al español. Pues te voy a decir una cosa, se ha publicado estos días, el documental ha sido colgado de forma gratuita por Netflix en YouTube. Se puede ver por YouTube, y decía, sí. Hay una crónica, un análisis que hace en La Vanguardia Carlas Cols, que decía, si hay una serie que es imprescindible, esta es precisamente Nuestro Planeta, una serie imprescindible por la calidad de los contenidos tan extraordinaria que tiene. Sí, y mira, es verdad que se puede ver en Netflix en pago, y como tú decías, el gesto de la plataforma de colgarlo en YouTube, porque lo que vienen a decir, ¿no?, y creo que es evidente, y es que el COVID es una amenaza. Ya hemos hablado de ella muchas veces en este espacio, pero sobre todo en la cafetera durante muchos días. Pero es verdad que hay otra amenaza latente que incluso puede que esté vinculada, no lo sabemos, que es todo el tema de la emergencia climática, ¿no? Y entonces esto es una reivindicación continua en cómo el planeta ha evolucionado hasta el punto en el que estamos, las especies, las que están, las que estaban, las que no van a volver a estar, y lo mismo con el mundo de las plantas, etcétera. Bueno, el tema de los océanos y los mares, ¿no?, que también hay un retrato maravilloso. Pero es una buena alerta también de, ojo, no nos olvidemos que en paralelo a la gran crisis del COVID tenemos la crisis y la emergencia climática. Claro, está grabado en 4K, allí hay imágenes que son únicas de el tigre de Siberia, hay una de 10.000 delfines en una jornada de pesca, una manada de tiburones. No sé cuál es el que más te ha impactado a ti, pero yo recuerdo las de los océanos, los recuerdo especialmente potentes. A mí hay una de los océanos maravillosa que es una combinación de 3 fuerzas en choque brutal, ¿no? Tenemos una imagen de, creo que es Perú, una, iba a decir, red inmensa de peces que cada año las corrientes hacen que vayan a esa zona de Perú. Es increíble porque dejan el mar completamente túpido, y la parte de arriba que ves, tú ves primero eso dentro del mar, con la misma tecnología, las cámaras dentro.
de repente ves cómo empiezan a llegar los cormoranes, las aves, que bajan en picado a coger esos peces y por debajo del manto de peces te encuentras a los delfines que también van a coger los peces. Entonces es una lucha, por un lado, de supervivencia de los peces, por otro lado, pues del propio ciclo, ¿no?, de la naturaleza, de unos y otros queriendo comer, y esa, de las del mar que yo recuerde, es de las más espectaculares, porque estás viendo cómo los peces tienen que estar en esa zona, pero también tienen que marcharse para que no acaben con ellos. Nuestro planeta es la recomendación de Ana Pastor esta semana en Plata o Plomo, el mundo en series, en documentales, pero la verdad es que en España ha habido una cierta tradición, claro. Es muy evocador. Aquí le tenemos mucho cariño al personaje, a Félix Rodríguez de la Fuente, por la manera en la que llevó la vida natural a los hogares. Yo no sé si tú estabas muy conectada con Félix Rodríguez de la Fuente. Me pilló muy pequeña, yo creo, sí. Sí que recuerdo, fíjate, hemos podido tener en las últimas meses, iba a decir semanas, la semana de diciembre de la COP, de la Cumbre Internacional del Cambio Climático en España, tuve la ocasión de entrevistar al maestro Araujo, Joaquín Araujo, que lleva años también con este tema, que conocía, lleva divulgando mucho tiempo cuando el cambio climático no era ni una prioridad, ni estaba en la agenda, ni estaba de moda. Y él nos decía eso, ¿no? Cómo la propia televisión sirve para hacer divulgación científica, para poner el acento en las cosas que están pasando. Yo el otro día, viendo este documental, recordaba algunas de las escenas rodadas de otra manera, claro, porque aquello era en los años 70-80 en España. Hay una escena que no sé si recuerdas, se ve a una manada, creo que era de ñus, con una de las crías en medio de la manada, y de repente empiezan a llegar hienas para coger solo a la cría, claro, con los grandes no se atrevían. La clave es que la cría no se salga del grupo durante la carrera. La cría se sale, parece que una hiena lo va a coger y se lo va a comer, y de repente aparece un ñu, la madre gigante, que le mete un viaje increíble a la hiena y protege de nuevo a la cría, ¿no? Esas imágenes que tenemos muchos de cuando éramos más pequeños grabadas, ¿no?, pues esto hace que lo podamos revivir en la calidad de la tele de hoy en día. Bueno, ahora fíjate, Félix Rodríguez de la Fuente en los últimos meses ha sido muy viralizados algunos de sus vídeos cuando hablaba de el mundo basura en el que se estaba convirtiendo, un mundo rodeado de basuras, de desperdicios. Y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se afinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Algunos de esos vídeos están siendo muy, muy virales también, pero es verdad que en series documentales sobre naturaleza ahí hemos visto algunas innovaciones cinematográficas alucinantes, porque hay algún documental en el que hemos visto cómo se le colocaba a un águila una minicámara para rodar el vuelo. Hemos visto algunas secuencias increíbles en el mundo de los documentales de animales, donde se ha innovado mucho en materia cinematográfica, en materia de audiovisual, ¿no? No siempre se necesitan helicópteros para grabar desde el aire. Los equipos buscaron una solución diferente en alta mar. Gracias. Sí, eso es. Sí, el cebo. Vale, bien, ya veo el cebo. La exposición está bien. Vale, soltando. Los espectáculos de la fauna en alta mar son impredecibles y no duran demasiado tiempo. Grabar cosas así desde el cielo siempre ha supuesto un gran reto, ya que los helicópteros no pueden llegar hasta aquí desde tierra firme. Nos mantenemos con el cebo. No lo muevas, voy a volver hacia el barco. Sí, va hacia arriba, ¿no? Sí. Ahora, con los drones más modernos... Suelta un poco más. Alucinante. Al menos podemos tener una perspectiva aérea de los espectáculos que suceden en alta mar. Es muy interesante lo que tú decías, que no es la primera apuesta, aunque realmente es la última, ¿no? Y el propio Attenborough tiene, creo que, varios premios por una serie muy parecida que hizo hace 3 o 4 años y que luego en 2019 reeditaron con algunas de las imágenes con esta que estamos comentando, ¿no?, de nuestro planeta. Creo que es una muy buena recomendación para adultos y creo que es buenísima recomendación para los que tenemos hijos porque es un buen momento, ¿no?, para seguir insistiendo en el mensaje. Las imágenes son espectaculares, tiene una narrativa además muy moderna, te engancha mucho. Hoy ha salido el sol y los glaciares se han despertado.
Así que estamos preocupados por si los desprendimientos empiezan antes de que lleguen hasta aquí. La actividad está aumentando. Nuestro planeta, decían en el periódico de Cataluña, es un hermoso obituario de la Tierra. Está disponible en YouTube, además de Netflix, pero le han puesto una serie absolutamente extraordinaria y sobre todo nos permite también recordar y tener un poco de nostalgia hacia aquellas otras series que vimos en la infancia, como El hombre y la Tierra, que por cierto se ha cumplido el 40 aniversario del fallecimiento en Alaska el 14 de marzo, hace relativamente poco, sí, 40 años han pasado desde que falleció. Tú fíjate, así que sí, te pilló pequeñita, pero así que no lloraste con las palabras de Enrique y Ana, con la canción de Enrique y Ana, la pérdida es que de mi amigo Félix. Me pilló pequeña, pero bueno, la recuerdo. Ana Pastor, Neutral, gracias. Un saludo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Viernes de Cuento, el espacio en el que cada semana, a través de los relatos de Ainhoa Goñi, hoy además con la voz, como en otras ocasiones, de Patxi Freites, Ainhoa Goñi, buenos días. Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, pues a través de estos relatos nos dedicamos un ratito, nos hacemos un regalo en el mundo de la literatura, en el mundo de los cuentos y sobre todo que también nos permite, pues, escuchar, sosegarnos, entregarnos un poquito a la burbuja en este tiempo. ¿Qué tal estáis en el confinamiento? Van pasando los días. ¿Qué tal lo llevas, Patxi? Que te veo ahí, tú con lo callejero que eres, con lo que te gusta la vida, con lo que te gusta palpar la ciudad. ¿Cómo te encuentras? ¿Puedo decir un taco? Sí, dispara. Estoy hasta los cojones. Ya me imaginaba que no estarías confinadamente harto. Sí. No puedo más ya, o sea, no puedo, ya no sé qué leer, no sé qué música escuchar, qué película ver, o sea, nada me llena. Bueno, pero ¿sabéis lo que pasa, Ainhoa, Patxi? Que yo creo que estamos en estos últimos días que parece que empieza a verse la luz, ¿no?, del confinamiento. Bueno, se habla de junio, se habla un poquito adelante, pero digamos que hay como perspectiva, es como cuando se acercan las vacaciones antes de verano, que la última semana se hace horrorosamente difícil. O como cuando estás llegando borracho a casa, que te estás haciendo pis y cuando aguantas de puta madre todo el camino hasta que te acercas al ascensor. Y entonces ahí se avecina el caos. Tenemos que hablar algún día en este programa de los ejemplos que damos, ¿vale? O sea, sí, igual estoy desvelando demasiados secretos de la juventud, pero es verdad que esto ya, cuando ves los últimos metros, dices, ya no llego al baño ni de coña, o sea, más vale que haya un macetero. Pues esto es igual, o sea, ya el confinamiento se pone difícil. Sí, es así. Pero bueno, ya está pronto, pronto las calles volverán a recuperarte nuevamente, Patxi, créeme. Sí, por el bien de las calles. ¿Y tú qué tal estás, Ainhoa? ¿Cómo lo llevas? Pues lo llevo bien, estoy bastante activa, lo comento en todos los programas. A ver, quiero decir, tienes la tensión, tienes la circunstancia que es muy extraña. Y sobre todo además que venía de muchos cambios y muchas cosas raras justo antes del confinamiento, ¿no? Pero es verdad que yo, sabes que soy positiva y siempre saco la parte buena. Me ha venido muy bien para muchas cosas. Me ha ayudado para centrarme mucho, he estado trabajando bastante y es verdad que he hecho algo que no he hecho nunca en la vida, que es ejercicio a diario. Yo sabéis que, no he hecho en la vida, no. Cuando era deportista profesional sí que lo hacía, evidentemente.
Pero ahora lo he vuelto a hacer, pues eso, os voy a decir, estoy haciendo hasta zumba, o sea, es un poco, en fin, o sea, que lo he probado todo tipo de técnicas, hago yoga, es verdad que casi a diario, y bueno, intentándome mantener bastante entretenida, y un poco como Patxi, me ha pasado lo mismo, me estoy viendo todas las series del mundo. He terminado The Crown, he empezado 3 más, en fin, es ya como, en fin, dices, igual se acaba Netflix, que era la duda que tenía yo ayer, digo, ¿y si me termino todas las series, qué hago? Pero no va a pasar, no va. Oye, y en este relato de esta semana, ¿qué es lo que nos acercas, Ainhoa? Pues cuento una de esas partes positivas que ha tenido esta pandemia, sabes que me estoy centrando bastante en esas cosas que estoy viendo. Y una de ellas es el tipo de relaciones que se están creando, están cambiando o han cambiado. Es verdad que a veces mirábamos de una forma... Me vas a hablar a mí de inundaciones, perdón. Pues sí, tú sabes bastante de ello, pero no solamente a lo mejor de la forma en sí, sino de la forma de contactar, porque la gente ha estado tonteando entre balcones, ha hablado con mucha más gente. Bueno, no voy a hablar del tema de hablar con ex, que eso lo ha hecho todo el mundo y los memes están ahí, por favor. Ver los 200 millones de memes que hay por ahí, todo el mundo ha llamado a su ex, le han llamado, en fin, ha mandado mensajes inadecuados, todos. Pero una cosa muy interesante es que sí que es verdad que hemos empezado, yo la primera, a hablar con gente con la que habitualmente no hablabas o no hablabas tanto. Y yo he conectado con gente que tenía en mi vida pero que no la tenía de esa forma, ¿no? Y ha sido muy interesante ver cómo se han ido dando distintas relaciones, ya sean tanto, digamos, más, ¿cómo lo diría yo?, con más o menos pasión, ¿no? Que hay de todo. Porque es verdad, tanto románticas como simplemente de amistad, pero quizá lo que se ha puesto en evidencia en este tiempo que estamos viviendo, como decías Patxi, tú también, la soledad nos ha acompañado mucho y eso ha hecho que recurramos, hablemos con los amigos, nos intentemos rodear, también ofrezcamos nuestra ayuda a gente a la que queremos y que decimos, pues cómo estará viviendo, cómo estará pasando esta situación. La soledad ha sido un componente. Tú que analizas todo, que miras la vida, Patxi, que lo observas todo, la soledad en estos días también ha estado tan presente, ¿verdad? Pues absolutamente. Yo la verdad es que nunca había tenido que enfrentarme conmigo mismo durante tantos días. Y teniendo en cuenta que yo soy, lo más que me he alejado en estos 40 y tantos días de mi casa ha sido para ir al supermercado, que lo tengo al lado, pues la verdad es que estoy satisfecho de darme cuenta de que todavía me llevo bastante razonable bien conmigo mismo y que también he llegado a muchas conclusiones que antes del confinamiento no tenía demasiado claras. Luego, si hago las cuentas, me sale positivo. Es interesante eso, el saldo positivo. Ayer decía en el chat, había una conversación sobre esto y decía, creo que era Elena Noruega, dice, lo malo de estar en solitario es que a mí me gusta mucho odiar a la gente y cuando estoy sola solo me puedo odiar a mí misma. Entonces, eso también. Pero eso en realidad lo que revela, que está muy bien expresado, pero revela la oportunidad para autoconocernos que hemos tenido, porque es verdad que nos ha permitido mirarnos en muchas fotografías, en muchos aspectos. Normalmente no tenemos tanto tiempo para pensar, tanto tiempo para reflexionar y para mirarnos en diferentes actitudes, ¿no? Así que hoy es Espías, es el relato de Ainhoa Agoñi, que acerca con este regalo al que pone también voz Patxi Freítez. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Agoñi. Ella enciende la luz entre las 8 y las 8:30 de la mañana. Se asoma a la ventana 10 minutos más tarde con cara de sueño. Unos pelos locos, alborotados, desordenados, dispersos, confusos, que parecen colocados exprofeso para sacarme la primera carcajada del día. Tiene siempre una sonrisa maravillosa, medio despistada, y mira al infinito por la ventana como buscando algo mientras sostiene entre sus manos una taza con algo calentito. Una taza por donde ella pasea suavemente sus labios, de izquierda a derecha, sin prisa, y va bebiendo sorbitos, como jugando. Él se despierta más tarde que yo, a las 8:45, exactamente, poco antes de que yo empiece a trabajar.
Me gusta verle antes de enfrascarme en el trabajo. Me gusta su pijama y sus pelos despeinados, que parecen un campo de trigo en un día de viento. Me gustan también sus pantalones negros anchos y su forma de bostezar mientras mira al infinito por la ventana, como queriendo averiguar las noticias del día o el destino del mundo. Cuando se acaba lo que está bebiendo, coge el móvil. Entonces veo su cara iluminada, en tono azulado, y hace como que se peina y se recoloca las gafas, mientras su pelo se va perdiendo poco a poco en los matices de su jersey marrón. Y ya no puedo distinguir uno del otro. Y se pierde como una enredadera, provocándome aún más, reteniendo mis ganas de saltar al otro lado y buscar el final de esas greñas salvajes. Me hacía mucha gracia verle bostezar. Es exagerado, indiscreto y excesivo. Cuando bosteza, sube los brazos tanto que su camiseta se le queda por encima del hombro y entonces se rasca la barriga, tranquilamente, regodeándose en cada instante, en cada avance de esa parábola infinita que ya tanto me gusta. Aunque desde hace al menos 5 días ya no se rasca la barriga, exactamente desde el día que me asomé a la ventana y le pillé en plena acción. Casi le da un ataque. Y ahora echo de menos que se rasque la tripa. Está tan gracioso. Me dan ganas de saltar al otro lado y decirle que vuelva a hacerlo, aunque sea solo para mí. Ella pasa su vida frente a una pantalla de ordenador y la veo trabajar mientras los segundos pasan. Disfruto los minutos. Se apoderan de mí las horas y el atardecer va apareciendo por la ventana robándole la luz al día, diciéndome que dejaré de verla por unas horas, que tendré que esperar hasta mañana, diciéndome que ya queda menos, que es una tarde más, pero un día menos. A mí me gusta verla trabajar cuando se va haciendo de noche, porque esa pantalla le va iluminando la cara poco a poco mientras baja la luz a su alrededor. Entonces, todo se difumina. Lo anecdótico pierde los bordes y se funde en las sombras y puedo centrarme en su rostro, con esos dientes que muerden el labio inferior izquierdo, mientras mira aquella pantalla que parece contener el sentido de la vida, las respuestas a todo. Él pasa todo el tiempo dibujando sobre su mesa frente a la ventana. Desde hace unos días, además, los rayos de sol iluminan partes de la mesa. Con un reloj solar veo avanzar las horas sobre esas hojas, sobre sus manos. La luz avanza, de este a oeste, mientras va iluminando sus ideas, que van cobrando forma sobre un folio. Las veo coger volumen, revelarse, crecer, evolucionar. Y mientras él juega a ordenar las formas, a controlar los colores, a idear jardines que lo rodean. Me siento como una espía e imagino sus dibujos cobrando vida frente a mi ventana. Por eso hoy, una de sus enredaderas ha ido creciendo poco a poco en su mesa. Ha salido por la ventana, ha atravesado la calle y se ha metido en mi balcón, enredándose en mis pies descalzos, como las de los cuentos de hechiceras y brujos. Otros días parece crear planetas paralelos que orbitan otras estrellas y tienen otras lunas. Planetas llenos de posibilidades, de mundos por descubrir, de historias por inventar. Un mundo en el que él y yo estamos lado a lado. Ella siempre sale a las 7:30. La veo cerrar el ordenador, amenazar con ordenar su pelo, que no lo consigue, claro. Hace como que se arregla una vez más y sale al balcón con otra taza en la mano. La veo jugar con su pelo, como sorprendida de habérselo encontrado. Y mira al infinito, al cielo azul, gris o lluvioso, no le importa. Y la veo embeberse en un mundo paralelo en el que no consigo encontrarla. Y la veo desaparecer mientras la sigo viendo. Y la veo perderse en una historia que no he leído. Él sale siempre un segundo antes de las 8. Creo, estoy casi segura, de que espera que suenen los primeros aplausos. Hoy se ha puesto una camiseta nueva, negra, con una calavera mexicana hecha con flores de colores. Es tan bonita. Y le he visto de reojo peinarse antes de abrir la ventana. También le he visto mirarme nada más salir. Yo juraría que me ha sonreído, aunque sea un instante. Y si le digo hola, mierda, la he saludado, joder, ¿eh? Me está sonriendo. Y me saluda.
Se ha mordido el labio. Yo creo que eso es buena señal, ¿no? ¡Qué gracioso! Está totalmente rojo. Se muere de vergüenza. Le voy a decir hola, a ver qué pasa. Joder, ha gritado hola. ¡Qué loca! Nos están mirando todos los vecinos. Tenemos a todos los vecinos encantados. Llevamos 4 semanas de saludos y sonrisas con toda la calle cotilleando divertida, mientras me muero por hacerle uno de esos cafés, o lo que sea que se toma por las mañanas. Me muero de ganas de levantarme, porque él ahora se levanta antes, a la vez que yo, y me sonríe desde detrás de la ventana. Hace como que no me mira, mientras me mira sin parar. ¡Qué lindo! Me lanzo. Voy a lanzarme. Venga, a ver si acierto. Como se caiga... ¡Sí! La pelota se ha estrellado contra el cristal de su balcón y ha rebotado en sus plantas. Algo ha golpeado mi cristal. Me está haciendo una señal desde la ventana. A ver... La pelota se ha estrellado contra el cristal de su balcón y ha rebotado en sus plantas. La está abriendo. Hola, me llamo Marcos y soy el que te espía desde la ventana de enfrente. Le he dicho. Mierda, se ha metido dentro corriendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo que cogerlo. ¿Dónde está? Ahí está. Oh, qué sonrisa más bonita. Ha sacado una libreta. A ver. Hola, me llamo Clara. Me gusta verte por las mañanas. ¡Qué fuerte! Creo que le gusto. Voy a coger folios. Hace 3 semanas que quedamos escondidas de los vecinos. Nos vemos de 6 a 7 de la tarde. Yo le escribo tonterías en una libreta y él me dibuja sueños en una pizarra grande. Tengo 3 libretas llenas de notas. 3. Un móvil lleno ya de sus mensajes y la cabeza llena de ganas. Tengo la cabeza llena de ella. De 6 a 7. Desde hace 3 semanas. Nos hablamos de balcón a balcón, desde su vida a la mía. La llamo siempre antes de las 6. Es mi forma de decirle que me moría por hablar con ella. Y salgo a la ventana y la veo asomarse a la suya y sonreír. Ha llegado el momento. Han pasado ya muchas semanas desde que me lanzó aquella nota que me alegró los despertares. Hoy se terminan las sonrisas a distancia y mis ganas de besarle. Ya es la hora. Hoy se terminan mis ganas de besarle y mis miradas disimuladas hacia su ventana. Me miro al espejo. Sé que ella estará en la calle. Tenemos una cita. Sé que la voy a ver. Sé que hoy descongelamos nuestros mundos, nuestras vidas en pausa, nuestras historias por vivir. Ha llegado el momento. Me fijo en el espejo de la entrada y me recoloco los rizos rebeldes de siempre. Quito la cadena y abro la puerta. Casi me estrello por las escaleras y llego a la entrada del edificio. ¡Qué nervios! Ahí está. Tiene una sonrisa preciosa. Oh. Le voy a decir que quiero conocerla. Y que su pelo, como una medusa en plena evolución, me tiene completamente enamorado. Y también voy a decirle que, aunque suene muy osado, quiero ver el mundo desde el otro lado de su ventana. Bueno, si ella me deja. Sabía que él estaría detrás de esa puerta. Y me he lanzado a hablarle sin parar. Hola, Clara. Mira, sé que es una locura, pero quería decirte que me muero por organizar 1 a 1 cada rizo de esa maraña de pelo que te rodea. El resto no importa. Qué bonito lo que me ha dicho. Le voy a besar. Y le he besado suavemente, sin prisa, porque el tiempo ya no importa. He besado cada día que no hemos estado juntos. Cada día que me ha mirado desde el otro lado de sus cortinas. Le he besado por cada sonrisa robada y por cada mirada vergonzosa. ¡Me ha besado! Yo la he cogido de la mano y he empezado a andar calle abajo, muerto de nervios. Hoy quiero pasear con ella, quiero andar a su lado en esta nueva ciudad, en estas nuevas calles, en este nuevo mundo que hemos construido entre balcones.
en esta historia cercana, creada en la distancia. Quiero pasear con él. Ya no me veo de otra forma. Andar los pasos que hemos dado estas semanas, aunque quietos, cada uno en nuestro balcón. Quiero ver este mundo nuevo a su lado, porque es un nuevo mundo, porque todos hemos cambiado, porque se nos han abierto los ojos, porque en este nuevo mundo ya sabemos quiénes son los malos y los buenos son héroes sin capa. Él y yo, otro mundo, otra nueva oportunidad, nuevos héroes y todo por descubrir. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.